Historia de la Iglesia Evangélica en Chile. El protestantismo nace en el siglo XVI de la mano del teólogo y monje agustino el alemán Martín Lutero. El reformador, llevado por el Espíritu Santo, hizo una relectura de la Biblia, la cual inspiró la Reforma protestante. Sus énfasis fueron solo gracia, solo Cristo, solo Escritura, solo fe. Lutero se rebeló a la doctrina católica romana, llena de tradiciones y legalismos creados por los hombres, y permitió que llegara a nuestras manos una sana enseñanza de la palabra de Dios. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó en las puertas de la iglesia de Wittenberg, Alemania, las 95 tesis que dieron razón y vida a la Reforma protestante. Sin pensarlo, Martín Lutero se transformó en el padre de la fe cristiana evangélica. Predicó y enseñó en Alemania, logrando plasmar una fe basada en la gracia y el perdón, sin hacer nada para alcanzar el perdón de los pecados, sino solo la fe en Jesucristo. Además se convirtió en un traductor. Esto permitió que el pueblo, las personas comunes y corrientes, laicos, pudieran tener acceso a la Biblia, la cual solo estaba en manos de los monjes católicos de aquel tiempo y en idioma latín. Su mensaje sin duda impactó a toda Europa. Allí también encontramos al emblemático y precursor del protestantismo en Francia y Suiza, Juan Calvino, quien sistematizó la teología protestante y comentó la Biblia. Siendo pastor y teólogo, fue seguidor de Lutero en una primera etapa, y fue quien le dio un impulso decisivo junto a otros reformadores al mensaje de la palabra de Dios. Yo diría que a partir de la institución de la religión cristiana, la iglesia evangélica, la iglesia protestante, tiene un fundamento doctrinario, no dogmático, pero doctrinario sólido. Cuando esta enseñanza es descuidada, es abandonada o es ignorada, las iglesias evangélicas fácilmente se permean de otras doctrinas, de otras formas, de otras ideologías. Incluso puede darse, como el caso de Latinoamérica, sobre todo en los últimos 100 años, en que las iglesias evangélicas son un elemento, una mixtura, que en el fondo son las mismas viejas iglesias católicas de corte medieval con forma pseudo-evangélica. Hoy día muchos evangélicos son católicos larvados, y eso es precisamente por la carencia de una solidez doctrinaria, de una instrucción de vida en los escritos de Lutero, en los escritos de Calvino, en los escritos del siglo XVI. Como dijo en una oportunidad don David Trumbull, un campesino alemán, se refería a los colonos yanquíes, con la Biblia en la mano, sabe más de teología que un doctor en derecho romano. Y eso es una gran verdad. Los evangélicos del siglo XIX, o por lo menos del siglo XIX, todos, hasta el más sencillo y humilde, eran hombres de una formación doctrinaria a toda prueba. Formación doctrinaria que les permitía tener la fortaleza para enfrentar el exilio, la persecución, la tortura y la muerte. Si uno no sabe lo que cree, si no está firmemente arraigado en lo que cree, no va a morir por esa creencia. Y nuestros hermanos del siglo XVI, XVII, XVIII y también parte del XIX pudieron enfrentar todo tipo de persecución que tenían claro, sabían en quién habían creído. Y eso es producto de todo el corpus doctrinario que entregaron nuestros hermanos reformados, particularmente Calvino. De no ser por la valentía de estos hombres, no hubiéramos tenido acceso al mensaje de Dios en nuestro continente. Desde antes de la independencia ya había en nuestro país europeos protestantes. Su llegada a Chile se produce de manera circunstancial y por motivos de negocios. Grandes empresarios de armamentos e industrias eran principalmente hombres del Reino Unido y Alemania. Todo el avance tecnológico de aquellos años estaba en Europa y los Estados Unidos. El cambio del sistema de navegación para cruzar los continentes fue dejando de lado a los barcos de vela, comenzando aquí a surgir los buques a carbón, y los ingleses fueron los pioneros en este medio de transporte. Esto permitió que llegaran al país y al continente empresarios extranjeros que finalmente se lograron establecer aquí en nuestro territorio. Todos eran protestantes. Chile, siendo un país católico, prohibía ejercer cualquier otra religión, ya que eran consideradas sectas y por lo tanto sus seguidores eran herejes. Pero Dios en su misericordia permitió que don Bernardo O'Higgins, director supremo de la época e hijo de padres piadosos y católicos devotos, solicitara que viniera a Chile don Diego Thompson, quien se dedicaba a la educación en Argentina, enseñando a leer y a escribir con el sistema lancasteriano, que consistía en que quienes fueran más aventajados en la lectura y escritura se transformaran en profesores de otros, usando como texto base de lectura la Biblia. Sin saberlo, Bernardo O'Higgins trajo a Chile a un colportor de la Sociedad Bíblica Británica y extranjera, quien implementó en Chile este sistema, el lancasteriano. Don Diego Thompson fue una gran inspiración para que otros desearan venir a Chile. El uso de la Biblia para poder enseñar y a leer y a escribir, a pesar de las muchas críticas, le valió el reconocimiento de O'Higgins, quien le otorgó la Carta de Ciudadanía el 31 de mayo de 1823, y en la cual destacaba su trabajo. Dios permitió que hombres como Diego Thompson trajeran las Sagradas Escrituras a nuestro país. No fue fácil. En Chile, por ese entonces, como anteriormente mencionábamos, solo se aceptaba como única religión la católica.
Quien no profesara esa fe no tenía derecho como de casarse, de celebrar cultos y lo más denigrante, no tenían derecho a una sepultura digna. De hecho, en el artículo 5 de la Constitución de la República de Chile dice textualmente: la religión católica, apostólica y romana es y será la religión del Estado, con exclusión pública de cualquiera otra.